que es precisamente en el Día del Amor y la Amistad, escribieron una historia acerca de un ancianito que iba, no sé si recuerdo si todos los días o 2 o 3 veces por semana, a un nursing home, a un asilo de ancianos, y todos los días llegaba y se sentaba y iba a ver a cierta persona específicamente, una mujer, ¿verdad? Una ancianita que estaba ahí, y otra persona que lo estaba mirando, lo observaba cuando llegaba, tenía los mismos horarios, los mismos días en que iba a ver también a un familiar que tenía ahí. Se daba cuenta que el señor llegaba siempre con algo, llegaba y estaba platicando con la ancianita, y notaba algo, este hombre en el ancianito, notaba que él platicaba y platicaba, pero la señora lo ignoraba, la ancianita lo ignoraba. Lo veía como cualquier persona, no le ponía atención. Y así pasó mucho tiempo, ¿verdad? Muchas veces que fue, y este hombre observaba lo mismo, que él hablaba y con alegría el Señor venía y le traía una rosa, le traía algo de comer, y trataba de entablar pláticas con la ancianita, y veía lo mismo, una indiferencia de la ancianita hacia el anciano, ¿verdad? Hacia el Señor. Hasta que un día la curiosidad, ¿verdad?, le ganó, y fue y le preguntó al ancianito. Y le dijo: oye, yo siempre veo que usted viene y está platicando con la señora, y la señora lo ignora y le trae cosas. Qué lindo, ¿verdad? Pero ¿por qué no le corresponde a la señora? ¿Por qué no? ¿Es familiar suyo? ¿Es su abuela? ¿Es su mamá? ¿Es algo? Y le dice el ancianito, le dice: es mi esposa. Y entonces se acerca una enfermera al ver que están ahí platicando. Y le dice: oiga, dice, ¿y por qué la señora no le corresponde al Señor? ¿Por qué no le contesta? Dijo: es que ella tiene Alzheimer. Ella no conoce a nadie. Dice: oh, sí, ella no conoce a nadie. Y entonces le pregunta el Señor, ¿verdad?, al ancianito: pero entonces, ¿por qué usted viene a platicar con ella? ¿Por qué, si lo ignora, por qué le hace plática? ¿Por qué trata de entablar ciertas conversaciones o cierta relación si es rechazado por ella? Y le dice el ancianito, dice: es que ella no me conoce a mí, pero yo sí la conozco a ella. Amén, aleluya. Y las personas que estaban ahí decían: ese es amor. Ese es amor. El ser humano personifica la palabra amor a través de estas acciones. Pero nosotros, hermanos, verdaderamente el amor lo hemos condicionado a que cuando la persona que está del lado contrario no nos puede dar o corresponder a lo que nosotros queremos o estamos acostumbrados a recibir de esa persona, es ahí donde el amor puede terminar, es ahí donde el amor puede menguar. Y es donde entonces se termina lo que llamamos nosotros amor. ¿Qué es entonces lo que verdaderamente demostramos en actitudes como la de este ancianito? Que aunque no la conozca la persona, él sigue estando ahí. Pues yo diría que se llama no amor, sino fidelidad. Fidelidad. Porque la fidelidad es alguien que está ahí, te ame, no te ame, te quiera, no te quiera, te ayude, no te ayude, te dé o no te dé, es fidelidad. Porque tantos matrimonios que existen hoy en este tiempo que dicen amarse, pero cuando ya no se corresponden de la misma manera, cuando ya tu pareja no está a la altura que tú quieres, cuando ya tu pareja no te da lo que tú quieres, ahí es donde decimos: se acabó el amor. Entonces, no es amor verdaderamente lo que sentimos por los demás. No. Cuando vemos actitudes o acciones como las de esta persona que está ahí a pesar de no recibir algo de parte de la otra parte contraria, realmente no le llamamos amor, sino fidelidad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 18 y capítulo 1, versículo 18 y versículo 20 dice de esta manera: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Vuelvo a repetir, versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino sí y amén. ¿Por qué Dios se atreve a decir, yo cuando les digo algo es sí? No estoy dudando, no estoy pensando si lo puedo hacer, si podría a lo mejor darse lo que me estás pidiendo. ¿Por qué nosotros los predicadores, los pastores, los ministros, apoyándonos en la palabra de Dios, podríamos asegurar que alguien va a sanar? Podríamos asegurar que alguien se va a recuperar de su estado donde está, ya sea de un divorcio, ya sea de un problema legal, ya sea de un problema de drogas, de cualquier tipo de problema, de verdad, que haya afectado tu vida. ¿Por qué los ministros podemos asegurar con la palabra de Dios de que todo se va a dar para un bien mejor, de que todo va a cambiar? Porque todo lo que Dios da, dice, es en el sí. Mire, las promesas de Dios, la palabra de Dios dice que tenemos promesas. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene algo. Para nosotros consideramos promesas algo que Dios nos prometió. Pero en realidad Dios no actúa bajo promesas, sino actúa bajo fidelidad, bajo pactos. Porque nosotros podríamos prometer, pero nos faltaría algo para poder cumplirla. Porque estamos limitados. Por ello Dios, para poder hacer algo a favor de nosotros, tiene que hacer un pacto, no una promesa. Porque en la promesa nosotros podemos cambiar muchas cosas y aún Dios podría cambiar. Pero los pactos Dios nunca podría cambiar, porque entonces ahí Dios quedaría como mentiroso y no como fiel a sus pactos. Por eso dice, todas las promesas de Dios son en sí y amén. Sí y amén. Pero ¿por qué Dios nos puede decir, yo soy fiel y todo lo que tú me pides yo te lo puedo dar? Bueno, porque precisamente Él lo prometió a Abraham, que seríamos bendecidos nosotros por causa de un pacto que hizo con él. Dios hizo un pacto con David. Nunca faltará un levita, un sacerdote, un rey que se siente en tu trono. Y por eso, ¿verdad? Es que nosotros hoy estamos pudiendo ministrar de aquí delante de su presencia. Dios hizo un pacto en Jesucristo. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca condicionó situaciones que se fueran a presentar en tu vida que pudieran cambiar ese pacto. No promesa, es un pacto. Cuando Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes, no está diciendo, ¿verdad? Ahora que está pasando esta pandemia, ahora que están pasando estos problemas, ¿verdad? En el mundo entero, pues mira, ya mi forma de hacer las cosas contigo ha cambiado. No. Él se basa precisamente en el sacrificio que Él mismo hizo por nosotros para poder decir que está por encima de todas esas cosas. Las dificultades que tú pudieras presentar, se te pudieran presentar a ti, yo estoy por encima de todo eso y por eso puedo decirte que sí lo voy a hacer. El problema es de que muchas de las veces nosotros nos sentimos como culpables delante de Dios de no poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dice que nos dio herencia. Y para poder nosotros tener esa herencia, dice que tenía que haber muerte. Y Jesucristo murió por nosotros. Y ahora hay una herencia que muchos de nosotros no podemos cobrar por el hecho de que nos sentimos culpables por haberle fallado a Dios. Hay veces le fallamos a Dios en nuestra forma de pensar, actuar o no hacer lo que nos ha mandado a hacer. Y eso hay veces nos limita a recibir las promesas de Dios. ¿Sabe una cosa? Los pactos de Dios están condicionados solamente a una cosa. Escuchen esto. Los pactos de Dios solamente están condicionados a una cosa. Ahora en Jesucristo. Porque en el tiempo de la ley había condición de decir, y si atendieres, y si hicieres, y si oyeres, y si obedecieres, estaban condicionados a una obediencia. Ahora, los pactos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay solamente una cosa que hacer, y se la dijo a Marta: si creyeres. Si creyeres. Solamente si crees. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se basa en el creer para nosotros para poder ser fiel a sus pactos? Bueno, por el simple hecho de que antes había condición. Si no obedeces, no te voy a dar. Y mire, hoy nosotros en Cristo Jesús, aunque no obedezcamos, recibimos. Aleluya. Eso se llama gracia. Esa es la condición única que está sobre el pacto de Dios de fidelidad
para darnos las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente creer. Porque nuestras limitaciones, nuestras faltas, Pablo decía, Isaías decía, nuestros pecados hacen una separación entre Dios y nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, que han sido perdonados nuestros pecados, no hay una separación, hay un acercamiento, hay una puerta abierta. Por lo tanto, los pactos de Dios se dan porque se dan. Por eso Pablo dice, todo lo que yo les digo, apoyado en la verdad de Jesucristo, sí se puede, sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido revocado de todos ustedes. Y por eso dice, a ustedes los gentiles se nos demanda mayor fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado todo lo que pudiera estorbarle para poder bendecirnos. Pero ¿por qué no recibimos muchas de las veces las promesas de Dios? Porque no creemos. No creemos. Mire, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 15, cómo Dios, aún ahí quería demostrarle al pueblo de Israel de que Él tenía el poder para bendecirlos y ayudarlos, aún teniendo ellos faltas, dificultades, problemas. Dios estaba en medio de ellos, así como lo prometió hoy también con nosotros, estar en medio de nosotros. Y dice, ¿verdad?, que aún así Moisés les decía, date cuenta, date por enterado que Dios es fiel. Aleluya. Fiel, Él nunca va a faltar a sus pactos. Amén. Él nunca va a faltar a lo que le ha dicho a aquellos hombres que caminaron con Él en obediencia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 15, miren lo que dice la escritura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Amén. Dios fiel. No anda, ¿verdad?, con que parece que Dios es fiel. No, Dios es fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga, habrá 1000 generaciones desde cuando Dios hizo ese pacto en el desierto. A lo mejor no hemos llegado, yo no sé, a lo mejor sí, porque en realidad no hemos vivido millones de años para poder decir verdad, ya han pasado 1000 generaciones. Pero dice, yo conozco que Jehová es Dios. Conoce tú, Israel, que Dios es fiel. Él no va a fallar, Él no va a faltar a lo que ha dicho. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Aún en eso, mi amado hermano, aún en eso, Dios dice que es fiel para vengarse de nuestros enemigos, para vengarse de nuestros adversarios. Mucha gente pasa por desapercibido estas palabras. Dios es amor, Dios no nos va a hacer nada, Dios no nos puede castigar. Ustedes no pueden predicar de un Dios, ¿verdad?, que anda con el látigo y que si no lo haces, yo te voy a hacer esto y te voy a hacer el otro. Pues aquí dice, ¿verdad?, claramente que da el pago en persona. Y el apóstol Pablo rectifica esta fidelidad aún en el castigo, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo en las iglesias, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Porque sabían perfectamente que aunque la gracia estaba puesta, Dios dice que no daría por inocente a aquellos que aún conociendo, ¿verdad?, la gracia redentora para perdonarlos, hagan males a otras personas, cuando el Señor mismo nos dijo que no odiemos a nuestros enemigos, sino que los bendigamos. Por eso el Señor claramente dice, ¿verdad?, yo, dice, voy a dar el pago en persona a aquellos que te odian, a aquellos que me aborrecen. Y no dice, ¿verdad?, bendiciéndolo. Mire lo que dice, destruyéndolo. Wow, uno dirá, no, mi Dios no me hace nada. Por el momento crees que no hace nada, ¿verdad? Así como el diablo, ¿verdad?, trabaja muy lentamente, pero seguro, ¿verdad?, como dicen, el tiro que va a dar o el golpe que va a dar. Así, ¿verdad?, Dios permite que dice que el mal venga caminantemente, llegando, pero va a llegar. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dice, Él va a dar el pago en persona. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El pacto. Dios tiene que confirmar ese pacto con su fidelidad. Imagínese que Dios estuviera hablando y hablando y hablando a través de sus profetas, a través de pastores, a través de líderes, pero solamente se quedara en palabras. Diríamos nosotros, pues yo quiero hechos, no palabras.
y la fidelidad son hechos. La fidelidad son los hechos de Dios. Dios dice que aunque nosotros seamos malos, Pablo le decía en el libro de Romanos, ¿verdad? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Eso es fidelidad. Amén. Dios hizo un tiempo de gracia. El reloj de Dios o el reloj profético de Dios se paró en estos 2000 años que hemos estado viviendo por gracia. Es fidelidad. Amén. Es fidelidad. Porque hubo un pacto que Él hizo, aun cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, ahí hizo un pacto. De ti nacerá un hombre, ¿verdad? Le dijo a la mujer, de ti nacerá alguien que le acabará, le aplastará la cabeza al enemigo. Así es. Entonces, ahí hay un pacto que para nosotros, ¿verdad?, tiene validez hoy en este tiempo de gracia. Estábamos condenados a morir, estábamos condenados a perdernos completamente. Pero dice que en ese tiempo de gracia, el Señor cumple lo que le dijo a Adán y a Eva. Así es. Y dice que lo fue confirmando, mis amados hermanos, en el pacto de la ley. Lo confirmó cuando Jesucristo estuvo caminando entre nosotros. Y lo confirmó con los apóstoles. Y hasta el día de hoy, Dios sigue siendo fiel por lo que le prometió, por lo que le dijo, por lo que pactó con Abraham, por lo que pactó con David. Dios sigue siendo fiel a eso. Amén. Lo más triste que podemos ver es que hoy hay gente con mucho miedo, con mucho temor. Sienten como que Dios no nos escucha, como que Dios está demasiado lejos. ¿Por qué? Porque sentimos que todavía la condenación de la ley, por las faltas que tenemos a veces a diario o continuo, nos separa o nos aleja muy lejos de los pactos de Dios. Cuando en realidad Dios quiere que estemos siempre dentro de esos pactos, que le creamos. Hay veces le decía a mi esposa, ayer le decía, mira, si algo de repente nos avientan y decimos, ay, no sé que me hayan dado brujería o me hayan dado comida, ¿verdad?, que me vaya a hacer daño. Hay veces creemos más a eso, a que alguien venga y te lea un salmo, a que alguien venga y te dé una palabra de parte de Dios. Hay veces creemos que nos va a tocar más rápido el mal que las bendiciones que Dios tiene para nosotros por el pacto que tenemos en Jesucristo. Y el pacto que Él nos dio, dijo, es un pacto nuevo, es un pacto de sangre, es un pacto de mi cuerpo. Es más poderoso que cualquier cosa que el diablo quiera lanzar en contra de tu vida. Pero hoy la gente, mi amado hermano, vive con tanto miedo. Pero ¿sabe por qué vivimos con tanto miedo? Porque nos hemos alejado de esos pactos, nos hemos alejado de Dios. Hemos preferido mejor a oír fábulas, oír cuentos. Lo que nos gusta, vemos que las multitudes se van tras estas cosas y creemos que ahí está la fuerza, el poder que nos va a ayudar. Cuando dice el Señor claramente que ni el caballo es diestro para salvarte, ni el jinete. Porque Jehová Dios de los ejércitos dice, está con nosotros. Los hombres confían en carros, en jinetes, en caballos, en armas. Nosotros en el nombre de Jehová nos apoyamos. Estamos en Él. Sigue diciendo ahí, mira, te amará y te bendecirá y te multiplicará, versículo 13. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Dice, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios lo juró. Cuando lo juró, dice que agarró, hizo un pacto con Abraham. No solamente dijo, Abraham, te quiero mucho, voy a bendecir a tus generaciones. No, Dios quería que Abraham le creyera de verdad. Y dice, yo voy a pactar contigo, un ser humano, ¿verdad?, como cualquier otro, pero tú me agradaste, tú estás caminando conmigo. Y dice que agarró unos animalitos y dijo, trae un sacrificio y yo voy a pasar, dijo, por el medio de ellos. Dios pactó también con sangre y dijo, esta palabra que yo digo, nunca ni los cielos ni la tierra lo podrán revocar. Son los pactos de Dios, pasmados por su fidelidad, sellados por su fidelidad. Todos estamos bajo esos pactos, bajo esas promesas de Dios. Pero ¿qué nos ha apartado, hermanos? El miedo. Nos ha apartado la vergüenza. Nos ha apartado el temor de decir, ¿y si Dios no me escucha? ¿Cuántas personas tienen hermosos talentos y dones para orar por los enfermos, para orar por prosperidad, para orar por multiplicación, para orar por matrimonios, para orar por los niños? ¿Cuánta gente tiene talentos y dones que Dios nos ha dado? Y muchas de las veces no lo realizamos, no los fomentamos entre la sociedad, entre la iglesia.
Porque el enemigo nos ha venido a acusar, en decir, tú estás mal delante de Dios, tú no puedes. El Señor claramente, el pacto que hizo, dijo, yo haré este nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, yo andaré en medio de ellos. Porque no somos nosotros, hermanos, los que hacemos las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios el que nosotros actúa a favor de la necesidad de aquellos que te necesitan. Así es. Dios te necesita. Muchas de las veces decimos, yo no sé por qué estoy haciendo este trabajo, yo no puedo. Hay personas que tienen mejores aptitudes para poder hacer esto, tienen estudios, tienen inteligencia, tienen dones. Nadie puede ocupar el lugar que Dios te dio a ti. Nadie puede ocupar la posición que Dios asignó para ti. Hay veces estamos esperando a que alguien venga a traer avivamiento a la iglesia. Tú y yo somos el avivamiento. Tú y yo, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos llevará con estrategias, Él nos dirá cómo trabajar lo que Él puso en nuestras manos. ¿Por qué? Por su fidelidad, por el pacto que hizo con nosotros. Jesús le dijo al pueblo de Israel, yo debería de ser honrado por ustedes, yo debería de ser alabado por ustedes, pero miren los que me están alabando, las prostitutas, los publicanos, los gentiles, me van alabando. Isaías dice, fui buscado por pueblo que no me buscaba, fui encontrado por gente que ni siquiera clamaba a mí. Oiga, Dios se acerca cuando hay un corazón que le cree. Dios está esperando que nosotros nos humillemos y le creamos verdaderamente, que no nos dejemos engañar por el diablo. No estoy dando licencia tampoco con esto, ¿verdad? Para decir, haz lo que quieras, que de todos modos Dios es fiel y te va a ayudar. No, de ninguna manera. Estoy hablando a aquellos que están escondidos por alguna falta, por algo que hicieron y que se sienten que no son dignos de estar dentro del pacto de Dios. Si decimos que la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado, ¿por qué a veces cambiamos de manera de pensar? Si Dios es fiel a ese pacto que hizo Jesucristo con nosotros, ¿por qué a veces nos dejamos atemorizar por el diablo? Porque a veces nos vamos a esconder y no queremos ya que nadie nos mire, que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Porque la cara se nos cae de vergüenza a veces por algo que hicimos o algo que no hicimos y que Dios nos mandó a hacer. Muchas de las veces, ¿verdad? Nos sentimos como un Jonás. Agarramos por otro rumbo. Y hay veces no nos va a comer una ballena o un pez como a Jonás. Hay veces nos consume la tristeza. Hay veces nos consume el odio como Jonás. Lo consumía el coraje. De decir, ¿yo por qué tengo que ir? ¿Yo por qué tengo que hacer ese trabajo? Hay allá profetas en otro lado. Ve y búscalos. Dios no quiso. No es que Dios sea terco. Es que Dios quiere darnos a saber que tú tienes una posición. Tú eres una potestad. Cuando Dios te asigna un trabajo para hacerlo, no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un apóstol, un profeta. Cuando Dios te asigna un trabajo a ti para hacerlo, tienes una potestad. Escúchalo bien, tienes una potestad porque tú tienes que ser algo mayor que lo que se va a levantar en contra de ti para hacer el trabajo de Dios. Así es. Y por eso a Jonás se le levantó la tempestad y se le levantaron todas las cosas. Pero la potestad que estaba en él para hacer el trabajo no pudo derrotarlo, no pudo destruirlo. Pero Jonás reconoció ahí donde estaba, dentro de ese pez, que le había fallado a Dios. Y ahí donde nosotros Dios nos quiere hablar, que ahí donde nos encontremos, donde hayamos enterrado el talento, donde hayamos a veces a lo mejor metido a nuestra familia o a nuestros hijos en la incredulidad, de ahí quiere Dios sacarnos, pero que nosotros reconozcamos que estamos mal delante de Dios y que estamos bajo un pacto. Porque Dios no nos quiere ver siempre tristes, no nos quiere ver siempre pobres, no nos quiere ver siempre ahí llorando y sufriendo y batallando. No, mire lo que dice la palabra del Señor. Sigo leyendo en el versículo 14. Benditos serán más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Está diciendo bendito. ¿Qué es bendito? Que la maldición no te llegará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a través de Jesucristo. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. Este es un pacto que tú y yo tenemos, mi amado hermano. Este es un pacto que tú y yo tenemos. Eso se llama fidelidad. Que aunque no merecemos, hay veces que alguien venga a orar por nosotros y Dios nos sane. Eso es fidelidad. Aunque le hayamos fallado a Dios, no hayamos hecho lo que Él nos dijo. Muchas personas desde muy jóvenes Dios les habló.
Dios les dio un talento y un ministerio. Ellos tuvieron encuentros con Dios, donde personas hablaron con ellos y le dijeron: Dios me dice que tú vas a hacer esto. Y pasó el tiempo, hicieron una familia, hicieron su casa, hicieron sus negocios y se olvidaron de Dios. Pero Dios no se ha olvidado de lo que dijo, porque Él es fiel. Porque hubo alguien que oró por ti. Hubo alguien que se sacrificó por ti para que tú estuvieras muchas de las veces detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios, o sirviendo a Dios, o haciendo milagros o señales. Hubo alguien que dobló rodillas. Hubo alguien que no dormía. Ese es un Abraham con el cual Dios ha hecho pactos, y esos pactos los cumple. Por eso hay veces muchos de nuestros hijos reciben muchas de las bendiciones. Ellos son beneficiados, así como un Salomón que tuvo un reino de paz, cuando hubo un David que tuvo violencia, que tuvo guerras y que tuvo gigantes que enfrentar. Y Dios honra la fidelidad. Honró la fidelidad de David con Salomón. Y Dios quiere ver ese pacto una vez más en tu familia, en tu vida, reflejado y hecho. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere ver sufriendo, Él no nos quiere ver enfermos. Este es un pacto que Dios dijo: ninguna enfermedad te tocará. De todas las plagas que yo envié a Egipto, que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Por eso tenga cuidado cuando: ay, mire, está pagando. Yo le dije, yo le hablé. Tenga cuidado cuando alguien no esté bien enfermo, porque usted no sabe si hay un pacto ahí en él. Usted no sabe si alguien estuvo intercediendo y Dios permitió que él cayera en cama o ella cayera en cama, pero porque Dios está tratando con él. Tenga cuidado, no sea usted de los que aborrecen, porque dice: la enfermedad que tenía él, la cama que tenía él, vendrá sobre ti. Porque dice que enviaré, por la fidelidad que yo tengo a las oraciones de esa mujer, a las oraciones de ese padre, enviaré entonces la enfermedad sobre ti. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo: bendigan a los que los aborrecen. Bendígalos y no los odien, porque la cama de silicio, la cama de muerte puede venir sobre ustedes o sobre sus hijos. Aquí lo dice la palabra. Pero mi amado hermano, el Señor quiere que vivamos bajo un pacto. Bajo un pacto de fidelidad. No te dejes engañar por el enemigo que te dice: tú no mereces, tú no eres capaz, tú no puedes. Le has fallado mucho a Dios. Simple y sencillamente arrepiéntete, así como aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y comenzamos una nueva vida en Cristo. Pues cuando nosotros le fallamos a Dios, por eso Juan dijo: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jeremías 31, versículo 33 al 36, y con esto termino. Jeremías 31, versículo 33 al 36. Miren lo que dice la palabra del Señor. Solamente para que vea el Dios que tenemos. Si usted cree que Dios le ha mentido, si usted cree que está en esa condición, o que está pasando algo difícil en su vida, y usted cree que Dios se ha olvidado, estamos equivocados. Dios nunca se va a olvidar de su fidelidad. Dios no va a cambiar, ¿verdad?, de las promesas. Como nosotros decimos: Dios me prometió. Dios no va a cambiar, y Dios no se mueve por promesas. Dios se mueve por pactos. Escuchemos bien esto: Dios no se mueve por promesas, porque nosotros cambiamos las promesas. Las promesas están condicionadas. Pero los pactos de Dios no están condicionados. Los pactos de Dios se tienen que cumplir, porque es Dios el que lo hizo y el que juró en hacerlos y cumplirlos. Jeremías 31, versículo 33 al 36 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya le estaba hablando el Señor a Jeremías del tiempo de gracia que iba a venir sobre nosotros. Amén, aleluya. Dios fiel. Dios va a cumplir, dice, el pacto, es un pacto que yo hago contigo. No te voy a recordar nada de lo que hiciste hace una hora antes de que vinieras aquí a la iglesia. Hace unos minutos que estabas ahorita, ¿verdad?, pensando en el Nintendo, pensando en los juegos, pensando en lo que ibas a comer ahorita saliendo. No me voy a acordar. Ese es el pacto que yo tengo contigo. Te voy a perdonar, porque voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón, dice. Nadie va a decir, ¿verdad?, hoy fui a la iglesia, no, hoy Dios no se movió, hoy Dios no me habló. Dios te habló, porque dice: les voy a hablar. Versículo 35.
Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y aquí está el sello de Dios para sus pactos. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si hoy usted amaneció, si hoy usted fue a trabajar, si hoy usted comió, si hoy usted convivió con su familia, si hoy usted hizo todo lo que usted hizo en la luz del día, téngalo por seguro que Dios ya le perdonó sus faltas de este día, porque hay un pacto que Dios respalda. Hay un pacto que Dios dice no se va a olvidar de él. Oiga, hay muchos de nosotros que nos vamos a las camas y ni siquiera oramos. Ni siquiera nos acordamos de pedirle perdón a Dios. Y usted dirá, sí, yo creo que sí. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Hay veces que ni siquiera oramos cuando vamos a la cama. Porque el vecino de al lado, mire, se emborrachó hasta las chanclas, como decimos. El otro se anduvo drogando. Y mire, y ahí andan como si nada. Y les va mejor a veces que a nosotros. Así dice la gente a veces. Así decimos a veces los cristianos que no estamos seguros de los pactos que tenemos en Cristo Jesús. Y estamos tan seguros, ¿verdad?, de que la luz del sol del día, la vida va a venir para ellos, pues a nosotros también. ¿Para qué oro? Y no oramos. Y no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios se van a la cama peleados, enojados entre hermanos, entre primos? ¿Cuántos de nosotros a veces nos acostamos con malos pensamientos, mirando cosas malas en la televisión, en el internet, y no le pedimos perdón a Dios? Y amanecemos y decimos, ¿verdad? Ya la hice. No es por eso. No es por eso. Es por lo que dice aquí Jeremías 31, versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que si faltara el sol, si faltara la luna, si faltara el día, si faltara la noche, si faltara las temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, entonces, dijo, mi fidelidad, mis pactos sobre ustedes se acabarían. Y es por eso, mis amados hermanos, que hay mucha incredulidad en nuestros corazones. Porque vemos que las cosas se dan como si nada y dejamos de creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque decimos, es natural que venga la luz del día, es natural, ¿verdad?, que haga invierno, es natural que haya sol, es natural. No, no es natural, es un pacto de Dios sobre nosotros. Y Dios está diciendo, yo tengo un pacto que yo voy a hacer con ustedes a través de mi Hijo. Y Dios lo ha respaldado con todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, Dios no se anda como nosotros, decimos, ¿verdad?, a veces la palabra esta, Dios no se anda con rodeos. Dios te dice, sí te voy a bendecir y te voy a bendecir. Solamente cree. Cree. Hay veces decimos creer, pero no creemos, porque hay duda en nuestro corazón. ¿Y sabe quién mete esa duda? Satanás. Tú no puedes. Estás en adulterio, estás fornicando, estás mintiendo, estás robando, estás fumando, estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal del pastor. Eso nos hace dudar del pacto de Dios con nosotros. El Señor dice, yo tengo un pacto, te voy a perdonar todo, todo. Solamente con que creas que te voy a bendecir. Mi amado hermano, cuando uno comienza a creer en el Señor, el Espíritu Santo viene junto con ese pacto. Y es donde nos convence de pecado. Y es donde le pedimos perdón a Dios. Hay mucha gente que siendo muy mala, ha venido a los pies del Señor, le ha pedido perdón al Señor y su vida ha sido transformada y cambiada. Sus familias han venido a los pies de Cristo, están sirviéndole al Señor porque le creyeron, porque se arrepintieron. Porque cuando Dios te da algo, aún siendo nosotros malos, entendemos claramente que ahí no hay amor, ahí hay fidelidad. Porque nosotros siendo malos, Dios pudo haber puesto condiciones para decir, te voy a amar si tú me sirves. Pero muchos de nosotros no le hemos servido y aún así hemos recibido el amor y el favor de Dios. La luz del día la hemos visto, hemos podido descansar, hemos estado sanos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus pactos. Póngase de pie en esta noche. Todas las promesas de Dios
son en sí y amén. No dudes de lo que Dios te dijo. No dudes de lo que Dios ya hizo por nosotros en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos y poder recibir la herencia que le prometió a Abraham, recibir la herencia que le prometió David. Vamos a orar en esta hora.